Que Dios los bendiga, mis hermanos. Nuevamente estamos estudiando el libro de 1 Tesalonicenses y el tema que me ha tocado, el capítulo 5, versículo 21-22, dice la responsabilidad de las ovejas para con el Señor discernimiento. Oveja, pongámosle hijos de Dios, los cristianos. Y el texto dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le damos lectura. Examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de todo mal, de toda especie del mal. Esta es la palabra que me ha dado para estudiarla, para explicarla, acerca del discernimiento y la responsabilidad que tenemos los hijos de Dios. Discernimiento es el proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre la verdad, en otras palabras, la habilidad de pensar bíblicamente. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros que tenemos que tener discernimiento. Aquí dice examinarlo todo, el versículo 21, retener lo bueno. Examinar es también poner un ejemplo de examinar. Uno cuando va al médico, el médico lo examina por todas partes, el corazón, ve, y después le da la enfermedad que tiene, le da el discernimiento de la enfermedad y los cuidados que tiene que hacer por ese proceso. La palabra de Dios, nosotros nacemos con discernimiento, porque sabemos desde tener edad consciente ser lo bueno y lo malo, lo sabemos. Eso es el cuidado que tenemos que tener nosotros ahora, como a través de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en lo que leímos en Tesalonicenses 21, 5, 21, 22, enseña la que es la responsabilidad del cristiano. ¿Cuál es la responsabilidad? De conocer nosotros primeramente la palabra de Dios, tener discernimiento entre lo bueno y lo malo, lo que se predica, lo que Dios pone, y nosotros tenemos que hacer esto como hijos de Dios. En toda área la palabra de Dios nos provee con discernimiento necesario para cumplirla en nuestra vida. Y esto concierne a esto. Dice en Primera de Juan, nos enseña acerca del discernimiento de las cosas. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces tenemos que tener primeramente discernimiento de las palabras de Dios, de los que predican la palabra de Dios. Dios da el discernimiento a nosotros, la claridad si es de Dios o no es de Dios. Y eso es para nosotros que tener la claridad acerca bíblicamente, todo tratarlo bíblicamente. La palabra de Dios, para tener en nosotros un discernimiento, tenemos que saber las escrituras, tenemos que estudiar la palabra de Dios. La estudiamos en la escuela dominical, en toda esa parte. ¿Para qué? Para que discernir entre las cosas espirituales y las cosas carnales. Siempre la palabra de Dios a nosotros nos da una enseñanza. Dice que la palabra de Dios nos provee con discernimiento necesario para cumplirla en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida que nos ha dado por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llama por su gloria y excelencia. En 2 de Pedro 1:3 dice así la palabra de Dios. Aquí habla de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los que hacen cosas. Dice, y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su pérdida no se duerme. Entonces, nosotros tenemos que tener conocimiento, hermanos, de las palabras de Dios, de lo que se predica, de discernimiento de nuestra vida que nos da el Señor a nosotros para comprender todo lo que debamos acerca de, para que no seamos turbados, no seamos llevados a corrientes malignas. Los hermanos de Berea, cuando Pablo y Silas están predicando la palabra de Dios, enseñando la palabra, decía que ellos, los hermanos, buscaban si era verdad o lo que se estaba hablando, si era verdad o mentira, y ellos lo buscaban en la palabra de Dios y veían que era verdad. ¿Por qué? Porque surgen estas situaciones muchas veces. Las profecías o algo que se dice proviene del Señor, hay que poner la prueba, y la prueba es bíblica.
Se retiene lo que es bueno y se desecha lo que es malo, para discernir cuidadosamente de aceptar lo que es del Señor y rechazar lo que no es del Señor. Por eso la palabra dice examinarlo todo y retener lo bueno, al tener de toda especie de mal. Nosotros llevamos una vida apartada, una vida santa. ¿De qué es lo que tenemos que apartar? De lo que lo hace daño espiritualmente, lo que hace alejarlos de Dios. Por eso la palabra de Dios dice examinarlo. Tenemos que examinar nuestra vida, examinar todas las cosas que se hablan, muchas veces escuchamos por diferentes medios, se predica la palabra de Dios y lo hacen tan livianamente que ponen cualquier cosa en las cosas de Facebook, y muchas veces somos guiados y somos arrastrados por esas palabras. ¿Y nosotros qué nos dice el Señor? Examinarlo, tener discernimiento de lo que se habla, de lo que se entiende, y tratarlo como decían los hermanos bíblicamente. ¿Será verdad o no será verdad? Y sobre todas las profecías que están saliendo últimamente. Usted sabe que el cristiano, todo eso por la avaricia, por el amor al dinero, causan estragos, pero nosotros tenemos que hacer igual como hicieron los hermanos de Berea. Se predica y se estudia. ¿Es verdad lo que está diciendo el hermano? ¿Es verdad lo que está haciendo esta persona acerca de Dios? El Dios nos quiere librar de estas cosas y de tenerlo, de hacer lo malo. Todo especie de mal, porque sabemos que somos llamados a hacer el bien. La palabra de Dios dice, amaos los unos a los otros, para que nosotros hagamos el bien. Y para discernir tenemos algo importante en nuestra vida: el Espíritu Santo como nuestro ayudador, como nuestro guiador. Él nos enseña, Él nos dará discernimiento. Dice la palabra de Dios en el capítulo 12, de cuando se habla de las profecías, de los dones del Espíritu Santo, está el don de discernimiento también, para que podamos entender acerca de las cosas de Dios para nosotros, lo que Él va a hacer bien, lo que nos llevará a una vida eterna. Por eso alabamos y glorificamos al Señor, y Él nos ayude para tener discernimiento sobre las cosas espirituales sobre todo. Dios les bendiga, que el Señor les guarde.